Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1.14, Entre susurros y navajas. Hola a todos, muchas gracias por sintonizar nuevamente este podcast. Aprecio profundamente su constante apoyo a la serie. Sin ustedes realmente no existiría En el Corazón de Aztlán. Además, le envío un saludo muy especial a aquellos que participaron en la dinámica de Instagram. Howard, Monse, Félix, Cari, Alex, Samantha, David, Daniela, Andrew, Ana, C. Sánchez, Malu, ambos Danieles, Denes, Elias y Alam. Finalmente, los invito a todos a que me sigan en redes sociales y compartan este programa para que nuestra comunidad siga creciendo. Y sin más preámbulos, comenzamos. El poderoso tirano de Azcapotzalco, señor de Anáhuac y rey de los Tepaneca, había muerto. Su vida dejó un complicado y moralmente ambiguo legado, con su muerte no quedándose atrás, desencadenando una serie de eventos cuyas repercusiones resultan casi incalculables. El día de hoy precisamente retomaremos la narrativa en Azcapotzalco y veremos lo que les deparaba el futuro a todos nuestros personajes. Spoiler, será uno lleno de intrigas, traiciones y violencia. Antes de entrar en materia, es conveniente retroceder un poco y ver más o menos cómo se encontraba la situación política en el Valle de México. Con la derrota de Ixtlilxóchitl, el Imperio Tepaneca había alcanzado para 1418 su cenit político, económico y territorial. No obstante, en lugar de consolidar aquellas ganancias en una sola unidad política centralizada, Tezozomoc decidió dividir el imperio entre sus hijos. Esto, como mencionaba en otro capítulo, fue un grave error, pues permitió que se crearan las condiciones para una futura revuelta, revolución o levantamiento, como quieran llamarlo. Déjenme explicarles. Tezozomoc era sin lugar a duda una figura dominante y en muchos aspectos autoritaria. Para bien o para mal, esto significaba que la estructura política tepaneca y su estabilidad estaban fuertemente atada a él. Sin embargo, cuando bajabas en la jerarquía, veías algo muy diferente, con todos sus vasallos y familiares en un constante estado de conflicto. Debido a la naturaleza del reino, había un gran incentivo para todos los gobernantes del valle en fortalecer su poder local e intentar posicionarse de la mejor manera para escalar en la jerarquía. En cierta medida lo que vemos es una incapacidad para realmente fomentar en aquel territorio un verdadero sentido de identidad común. Y esta falta de unidad administrativa, social, étnica y política solo podía maquillarse mientras Tezozomoc viviera, pues prácticamente todos lo reconocían como el hombre indispensable. Así que, como se podrán imaginar, una vez murió el gran patriarca en 1427, aquel alfiler que sostenía todo, la frágil casa de naipes se derrumbó en un violento frenesí. Pero aquello no necesariamente debió ser así, y aunque en retrospectiva un conflicto parecía inevitable, lo que vemos y estudiaremos es que se tomaron muchas decisiones equivocadas que desencadenaron y agravaron la situación. Con eso en mente, creo que es momento de volver a nuestra narrativa y utilizar las celebraciones fúnebres de Tezozomoc como el escenario donde iremos introduciendo y reintroduciendo a los personajes principales de este conflicto. Comencemos con nuestros viejos amigos los mexicas. Como recordarán, estos se dividían en dos grandes reinos, Tenochtitlán y Tlatelolco. Los mexicas que fundaron la ciudad de Tlatelolco se habían separado de los tenochcas a mediados del siglo XIV debido a algunas disputas territoriales. A diferencia de Tenochtitlán, Tlatelolco rápidamente se emparentó con los Tepaneca y establecieron una dinastía real que estaba fuertemente ligada a Azcapotzalco. Pese a este desarrollo paralelo y su rivalidad cultural, ambas ciudades eran tributarias de los tepanecas y en general actuaban en conjunto como el brazo fuerte de Tezozomoc. Su relación mejoró con la muerte de Tenoch y el ascenso de Huitzilihuitl, pues ahora ambas casas reales estaban emparentadas. De hecho, Chimalpopoca era primo de Tlacateotl, el actual rey de Tlatelolco. Detengámonos aquí y hablemos un poco de este personaje. La fecha de su nacimiento es poco clara, pero lo vemos aparecer como uno de los más importantes militares de su época. Participó activamente en las conquistas contra los pueblos norteños y posteriormente sirvió valientemente en la destrucción de la Confederación Chalca. Asimismo, acompañó a su padre, el viejo rey de Tlatelolco, en el mando del contingente mexica de las campañas contra Texcoco. Al igual que Chimalpopoca, era nieto de Tezozomoc y por lo tanto gozaba de una gran importancia dentro del imperio tepaneca. Con la muerte de su padre en 1418, naturalmente ascendió al trono de Tlatelolco y comenzó a formar una relación
algo ambivalente con sus primos tenochcas, aunque en general, debido a su parentesco cultural y familiar, su destino estaba algo atado al de Chimalpopoca. Pero bueno, a la muerte de Tezosomoc acudió al funeral con dos misiones en mente. La primera era mostrar respeto a su abuelo y cumplir su rol como miembro de la familia imperial extendida. La segunda, e históricamente la más relevante, era establecer contacto con la facción de moderados tepaneca y garantizar que Maxtla no tomara el control del imperio. Hablando de Maxtla, su presencia en el funeral de su padre era obviamente esperada, aunque todos estaban un poquitín nerviosos y preguntándose qué es lo que planeaba. Para este punto en el tiempo, no estamos seguros si Maxtla ya tenía un plan detallado de sus siguientes movimientos, pero parece ser que estaba al menos completamente convencido de una cosa: solo él podía convertirse en el nuevo gobernante del Imperio Tepaneca. Paralelamente a esta conclusión, su mente estaba resuelta en tomar una línea más dura contra la creciente influencia mexica, y ciertamente los eventos de los siguientes días y meses confirmaron en su corazón que los mexicas eran un peligro que debía ser aplastado. Sin embargo, había un problemita para todas sus ambiciones: los últimos deseos de su padre. Existe cierto debate con respecto a este punto, y es realmente casi imposible saber lo que Tezosomoc dijo o pensaba en su lecho de muerte. Dicho eso, las principales fuentes afirman que, mínimo, designó como su sucesor a Tayau de manera implícita. Sea verdad o no, la realidad es que varios de los más importantes señores del valle presentes en el funeral estaban dispuestos a aceptar a Tayau como nuevo rey. Claro, cada uno por sus propias y muchas veces egoístas razones. Ok, Ciro, pero ¿quién era este tal Tayau que tanto mencionas? Pues siendo honesto, los detalles de su vida son bastante oscuros. De hecho, ni siquiera hay un consenso de cuál era su verdadero nombre. No obstante, sí conocemos tres datos que resultan muy importantes. 1. Era medio hermano de Maxtla por el lado de Tezosomoc. 2. Era más chico que Maxtla, siendo este último el mayor de todos los hermanos. Y 3. Su relación con los mexicas era extremadamente estrecha, principalmente con Chimalpopoca. Y en cierta medida fue esta relación, más que cualquier otra cosa, lo que lo llevaría a la cima, al menos por un momento. Ahora que hemos presentado los miembros de la familia real tepaneca más importantes, creo que resulta pertinente introducir formalmente a aquellos que se encuentran de momento un poco en la periferia de esta disputa, pero que eventualmente formarán una poderosa facción política, misma que tomará completamente el protagonismo. Estoy hablando del triunvirato Tenochca. ¿Qué y quién es este mentado triunvirato? Pues la palabra triunvirato significa literalmente un grupo de 3 personas que dirigen o están al frente de algo, y el algo en este caso en particular es una poderosa facción política que se encontraba en Tenochtitlán. Esta facción pertenecía a una rama de la familia real de la ciudad, pero que crucialmente no estaba emparentada con los tepaneca. Esto los convertiría más o menos en un grupo de oposición a todo el sistema de dominación de Azcapotzalco, y también, en cierta medida, en una oposición a Chimalpopoca mismo. Ojo, quiero aclarar que triunvirato no es un título o designación oficial que tuvieran. De hecho, ni siquiera se las he visto asignada en algún libro de historia. Simplemente es una etiqueta que yo les doy porque creo que cumplen con esas características, y de hecho usaré el término como una forma sencilla para referirme a ellos colectivamente. Pero bueno, ahora que entendemos qué era, debo explicar quiénes lo integrarán. Los 3 personajes en cuestión ya los he mencionado antes, y son Itzcoatl, Moctezuma y Tlacaelel. Empecemos con Itzcoatl. Su nombre significa la serpiente de obsidiana y nació aproximadamente en el año 1381, haciéndolo el más viejo de los 3 triunviros de los cuales hablaremos. Su padre no era otro más que el mismísimo primer rey de Tenochtitlán, Acamapichtli. Sin embargo, a diferencia de sus hermanos, él no provenía de un largo e importante linaje de nobles. Su madre era aquella esclava vendedora de verduras que tomó como esposa a Acamapichtli. Esto resulta muy importante para explicar por qué se sentía tan alienado de la familia real, ya que en una sociedad tan estratificada y donde tu, entre comillas, pedigrí determinaba tu condición social, ser el hijo de una esclava no era exactamente bien visto. Y el rango de tu madre era muy importante para tus prospectos políticos, principalmente si tu competencia eran tus propios hermanos. Esto significa que Itzcoatl no fue considerado, y jamás lo sería en circunstancias normales, como un legítimo contendiente por el trono de Tenochtitlán.
Dicho eso, al final del día seguía siendo un príncipe, y uno bastante inteligente, por lo que sus prospectos no eran del todo malos. Le perdemos el rastro un poco durante su juventud, pero debemos presumir que siguió la trayectoria educacional normal de alguien en su posición. Finalmente lo vemos resurgir de una manera importante durante la Guerra de Texcoco, y particularmente hacia el final, pues en 1418 fue él quien negoció el asilo político de Netzahualcóyotl, además de enviar a sus propios hijos a recogerlo, simbolizando que estaba bajo su protección. Esto nos habla de una persona que tenía mucha influencia dentro de la élite tenochca. Básicamente, lo que vemos es que con la muerte de su hermano Huitzilihuitl, Itzcuatl se convirtió en el miembro más senior de la Casa Real Tenochca, aun cuando perteneciera a una rama distinta a la gobernante, además de ser uno de los más importantes capitanes del ejército. Durante los siguientes años de paz desaparecen nuevamente de nuestro radar, resurgiendo en 1427 para asistir al funeral del tirano de Azcapotzalco. Sus sentimientos durante este tiempo son bastante ambivalentes. Está claro que no era un fan de Maxtla, pero tampoco parece estar completamente repelido por él. Más bien da la impresión de estar a la expectativa, viendo hacia dónde mejor soplaban los vientos políticos. Con esto, es momento de introducir al segundo miembro de esta naciente alianza, Moctezuma Ilhuicamina, mejor conocido para nosotros como Moctezuma el Viejo. Moctezuma nació en el año 1398 en la ciudad de Tenochtitlán. Su padre fue Tlatoani Huitzilihuitl y su madre una princesa de Cuauhnáhuac. Esto lo convertía en medio hermano de Chimalpopoca, sobrino de Itzcuatl y un príncipe mexica. No obstante, al igual que la situación con su tío, su falta de sangre tepaneca lo ponía en desventaja frente a su hermano, y esto ayudó a forjar en él una identidad más puramente mexica. Naturalmente recibió la mejor educación posible, con la expectativa de que debía jugar un papel importante en la política del reino, aun cuando él personalmente no ocupara el trono. Y algo que resulta claro es que desde muy joven demostró grandes aptitudes por la vida militar. Dicho eso, su rol en la guerra contra Texcoco no es del todo conocido, en parte porque era muy joven. Pero debemos asumir que se desempeñó de buena manera, pues con la muerte de su padre en 1417, él se convirtió en un importante comandante de los ejércitos tenochcas. Con esto, es momento de introducir al último integrante, Tlacaelel. Tlacaelel es quizás una de las figuras mesoamericanas más misteriosas. Paradójicamente, es probablemente, junto a Tezozomoc, uno de los actores más influyentes e importantes de toda la historia prehispánica. Tlacaelel nació en el año 1398. Su padre también fue Huitzilihuitl, aunque la identidad de su madre es un misterio. Algunas fuentes dan a entender que era la antes mencionada princesa de Cuauhnáhuac y otras mencionan a una tal Cacamatzcuatzin. Aunado más a este misterio, su juventud está prácticamente perdida en el tiempo, aunque sí conocemos un detalle muy importante: tenía una fuerte relación con su hermano Moctezuma. De hecho, se dice que eran inseparables durante los primeros años de su vida. El porqué de esto no está tan claro. Algunas fuentes afirman que es porque tenían la misma madre y otras que porque nacieron el mismo día. Últimamente el resultado es el mismo: disfrutaban de una gran afinidad que los transformó en aliados, amigos y cómplices. Pero hablaremos mucho más de Tlacaelel en los siguientes capítulos. Ahora que tenemos a nuestros personajes principales sobre el tablero, llegó el momento de volver al funeral de nuestro viejo amigo Tezozomoc. Todos sabían que, terminadas las ceremonias fúnebres, el verdadero juego político comenzaría. A este efecto, Moctezuma le dijo a su primo Netzahualcóyotl, el cual también estaba presente, que inmediatamente finalizadas las solemnidades abandonara la ciudad, pues su seguridad no estaba garantizada. El joven príncipe le hizo caso y huyó a Tenochtitlán inmediatamente después. Por su parte, Chimalpopoca puso en marcha su plan para evitar que Maxtla tomara el trono, y además cumplir con lo que él creía era la voluntad de su abuelo. A este proyecto se sumó Tlacateotl, el rey de Tlatelolco, y juntos proclamaron como rey de Azcapotzalco a Tayau. Esto era muy importante, puesto que el gobernante de la capital era también el señor de todo el imperio, aunque estaba claro que el sistema de dominación tepaneca tradicional estaba fracturado. Maxtla obviamente no se tomó nada bien aquellas maniobras políticas y protestó violentamente aquel designio, argumentando que al ser el hijo mayor, él tenía mayor derecho sobre el trono de Azcapotzalco.
Su hermano Tayao y los tlatoanis mexicas le contestaron que ellos solo estaban siguiendo los deseos del gran Tezozomoc y que sus acciones eran las de un usurpador. La situación se tornó desesperada cuando partisanos de Maxtla, que él había introducido a la ciudad, comenzaron a agitar que en caso de ser necesario utilizarían violencia para instalar a su candidato en el trono. Dicho eso, todavía en este punto no era 100% seguro que aquello desembocaría en una guerra abierta. Pero sí resultaba obvio a todos que la realidad política del valle había cambiado y que se encontraban frente a una situación extraordinaria. Particularmente aquellos actores en la periferia también comenzaron a agitarse. Los dos reyes mexica abandonaron la ciudad y se refugiaron en sus respectivas islas. Por su parte, Maxtla se declaró a sí mismo rey de Azcapotzalco y fue apoyado por diversas ciudades, especialmente aquellas que rodeaban su antiguo señorío de Coyoacán. Estas acciones tan abrasivas por parte de Maxtla realmente asustaron a los gobernantes del Valle de México y muchos de ellos rápidamente doblaron las rodillas ante la nueva realidad. De estas ciudades que se decantaron por el nuevo rey, el caso más famoso o infame fue el de Tlatelolco. Como mencionaba hace ratito, la relación entre los tlatelolcas y los tenochcas era una de ambivalencia. En la mayoría de los conflictos habían estado en el mismo lado porque rendían vasallaje a Azcapotzalco, pero no dejaban de ser feroces rivales históricos. En la lucha dinástica, ellos claramente preferían a Tayao, no obstante, no estaban dispuestos a morir por él, y mucho menos por los tenochcas. Además, los tepanecas eran también familia, lo habían sido desde la fundación de su propia dinastía, podían trabajar con ellos, o al menos eso querían creer. Este razonamiento hizo que abandonaran a Chimalpopoca y le ofrecieran su lealtad a Maxtla. Aquello fue un golpe durísimo a la moral de la facción pro-Tayao y trajo consigo un clima de paranoia e inestabilidad. El joven tlatoani Tenochca se lo tomó particularmente mal y su espíritu comenzó a descender en una tenebrosa espiral. Chimalpopoca, temeroso por su vida, quiso aplicar una táctica directa del manual de su abuelo e instó a Tayao a que asesinara a Maxtla. El plan que crearon fue el siguiente: Tayao mandaría construir unos palacios y una vez estuvieran inaugurados, invitaría a Maxtla a una celebración como una ofrenda de paz. Estando ahí, lo capturarían y matarían, recobrando el control del imperio. Desafortunadamente para ellos, el proyecto era tan caricaturesco que los informantes de Maxtla los descubrieron y dieron aviso de lo que tramaban. Con esta nueva información, Maxtla simuló aceptar la invitación de su hermano, y en la fecha pactada, soldados tepaneca, leales, capturaron a Tayao y lo ejecutaron a sangre fría. Finalmente, había asegurado su control del trono, y tan solo tuvo que dividir, amenazar y asesinar a familiares para conseguirlo. Pero aquello tan solo era un preámbulo del futuro, y en el siguiente capítulo veremos al joven Chimalpopoca entrar a un peligroso laberinto sin salida, mientras que en cada rincón del Valle de México, aquellos que habían estado en la periferia del poder se comienzan a preparar para incinerar el viejo orden y sobre sus cenizas levantar uno nuevo.